que se extienden a lo largo de toda Sudamérica constituyen la cadena montañosa más larga del mundo, con una altura que a menudo sobrepasa los 3.000 metros. Este empinado y remoto mundo fue el dominio de los incas hasta la conquista española. Una ordenanza de la corona española en el año de 1174 establecía: los indios que nos prometan obediencia tributarán cantidades moderadas del producto local, las cuales serán entregadas a los amos españoles de manera que éstos puedan cumplir sus obligaciones con la corona. Las posesiones en tierra de los amos españoles se han convertido en las haciendas de hoy día, enormes fincas autosuficientes que a menudo disfrutan de los poderes económicos y sociales de un Estado independiente. Los indios y los mestizos, la mezcla de indio y europeo, junto con los descendientes de los esclavos africanos, conforman la población rural, los campesinos. Desconectados de la corriente principal de la vida suramericana, ellos persisten en los métodos agrícolas que han practicado por siglos. Es una vida difícil. Muchos la abandonan para ir a la ciudad o se quedan en el campo como trabajadores sin tierra. En años recientes, algunos organismos suramericanos de investigación han analizado los problemas que enfrentan los campesinos, ayudándoles a mejorar sus tecnologías de manera que puedan permanecer en su tierra. Estas investigaciones en tecnología rural tienen lugar en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y las tierras bajas de Paraguay. Este agricultor posee 20 hectáreas de tierra, pero solamente 2,5 están habilitadas para la siembra. Él no puede obtener crédito para aumentar su cosecha y pronto se verá forzado a vender. Su caso es típico de muchos pequeños agricultores de Paraguay. En este país, la agricultura está dominada por las grandes fincas comerciales de paraguayos pudientes y, más recientemente, de inmigrantes procedentes de Brasil, Argentina, Alemania y Japón. En contraste, la mayoría de la población rural vive en pequeñas fincas de manejo familiar que rara vez pasan de 5 o 10 hectáreas. Estas fincas reciben muy poco apoyo del gobierno y su productividad es baja. La producción mecanizada en gran escala les dificulta cada vez más competir en los mercados tradicionales. Muy pocos son los que estarán cultivando más de 5 hectáreas. Mediante estudios amplios, una organización privada de investigación, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, ayuda a que el gobierno cobre conciencia de los peligros que enfrentan los campesinos. Solamente cultivaba 2 hectáreas. El gobierno y los organismos internacionales han adoptado el mapa de este centro, cuyos análisis dividen las partes más pobladas del país en 4 zonas socioeconómicas. La primera, que el centro denomina el área de influencia urbana, se ubica alrededor de Asunción, la capital. Aquí la gente depende de la manufactura de artículos para los habitantes urbanos, industrias caseras, como la alfarería y la fabricación de ladrillos.
La agricultura que queda en esta zona se dedica en gran parte a cultivos comerciales como el tomate para la industria de enlatados. La segunda o área de agricultura tradicional es básicamente una zona de pequeños agricultores y tecnología primitiva. Los campesinos siembran alimentos para su propio consumo y cultivos de venta, como el mini coco, para la elaboración de jabón y cosméticos. Cuando la tierra se empobrece demasiado o se reduce exageradamente como resultado de la subdivisión al pasar de padres a hijos, los miembros de la generación más joven deben buscar trabajo en la ciudad o en Argentina o mudarse a otras tierras. Estas tierras nuevas, en las zonas 3 y 4, han sido habilitadas por etapas en las últimas décadas. Aquí el asentador limpia y cultiva por lo general él mismo. Pero a pesar de su naturaleza independiente y su deseo de trabajar duro, hay desventajas en su contra. El pequeño productor tiene dificultades para pagar el interés del crédito. Como su garantía es la hipoteca, lo primero que pierde es su tierra. Muy a menudo quien se beneficia de este fracaso es el vecino más pudiente y mecanizado, que puede hacerse cargo de esta tierra habilitada o semi-habilitada y aumentar su propia producción. El mapa del centro enseña gráficamente las crecientes llagas de pobreza rural en el país. Definir las causas y las consecuencias del problema fue la primera meta de investigación del centro. Ahora estudia las formas de dar a los campesinos la capacitación y asistencia agrícola que necesitan para aumentar su productividad. Es un camino largo y difícil, pero la alternativa es la lenta erosión del sector de las pequeñas fincas y, con ello, de la autosuficiencia agrícola del país. Las desoladas montañas costeras de Chile meridional. En invierno, los helados vientos de la cordillera andina descienden sobre ellas. Un lugar extraño para que lo habite el hombre. Sin embargo, ha sido el hogar de los indios mapuche por lo menos durante 1000 años. Este fue el bravo pueblo que detuvo el avance de los incas y los españoles hacia el sur. Y la misma resistencia opusieron a la modernización, sospechando en ella una amenaza a su existencia. Ellos confían en las viejas costumbres, una mezcla cauta de cultivos probados por el tiempo y la cooperación mutua en actividades como la siembra y la labranza. En Chile, el Grupo de Investigaciones Agrícolas de Santiago, conocido como el GIA, trabaja para comprender las costumbres del campesino chileno e idear tecnologías que le ayuden. Los estudios del grupo han sido extensos. Ellos han mostrado cómo en Chile el desmantelamiento del programa de redistribución de la tierra en 1973 dejó a los campesinos a merced de las fuerzas económicas, haciéndoles difícil competir. Pero ya ellos, como tienen hecho el trabajo. Sus terrenos son pequeños. Ellos tienen recursos tecnológicos limitados y solo pueden conseguir crédito en condiciones ruinosas. Solamente hablaban palabras, ¿no? Porque ahora tenemos que hacer el proyecto, hacer una reunión y ahí hacer. También se usa. A veces se usa la maculla, ¿no? Cuando hay el agua muy fuerte. Eso comentaba Pedro.
Los investigadores usan sus hallazgos para consolidar un banco de información sobre tecnologías que representen soluciones prácticas. Ellos tienen una finca de demostración cerca de Santiago, donde permanentemente se llevan a cabo experimentos de pequeña tecnología. Tener un tractor sería estupendo, pero su costo es alto. Tal vez un emparejador tirado por un caballo puede ser la respuesta. Un método sencillo y económico de enfardado. Como dice el director del centro. Nosotros no creemos en soluciones que vengan solo de nuestra cabeza, sino que en soluciones que la gente quiera implementar. Soluciones que son compatibles con su manera de vivir y con su manera de enfrentar sus propios problemas. De otra manera, esas soluciones no funcionan. Sin embargo, una evaluación de las tecnologías ha mostrado que algunas ideas se sostienen mientras otras tienen poco valor para el campesino. Este proceso de evaluación es la lección más importante que el grupo ha aprendido en años recientes. Le cambiamos este año nylon. Pero todo este trabajo toma tiempo y el tiempo es un lujo que el campesino chileno difícilmente puede No nos darse. regalen nylon, nosotros estamos dispuestos a comprarlo. Y aquí quedan. Sí, pues. Ellos no están pensando qué van a hacer con su tierra en 5 o 10 años más. A ver, ¿y ustedes Ellos no allá con están flores? pensando ni siquiera qué van a hacer con la tierra el próximo año. Ellos saben que tienen que hacer algo hoy día porque tienen que comer mañana. Ah, Es demasiado cara. o sea, luz va puro al máximo de hortaliza. hortaliza. A pesar de sus frustraciones, la mayoría de los campesinos reconoce que las modestas tecnologías ofrecidas por el grupo son un medio de sobrevivencia hasta cuando vuelvan tiempos Tiene salida las mejores. flores, que vamos a venderlas, sería muy bueno. Pero si no tiene salida, ¿para qué? En Colombia, los Andes se abren en 3 cadenas. Entre 2 de ellas se encuentra el fértil Valle del Cauca. Un paraíso terrenal, como lo describió Simón Bolívar a comienzos del siglo pasado. Hoy en día, la población rural del valle subsiste cultivando parcelas pequeñas de 2 o 3 hectáreas en tamaño promedio. De habla española, la mayoría es descendiente de esclavos africanos traídos en el siglo XVIII para trabajar en las minas y las plantaciones. Muchos han tenido que abandonar sus pequeñas fincas para laborar en la industria azucarera por salarios bajos. Pero la mecanización de la industria está eliminando gradualmente incluso esta fuente de remuneración. Con las mejores tierras tomadas por los grandes azucareros, el conocido cuadro suramericano surge pronto. Migración de los campesinos pobres a las ciudades. Estuviera mi novia aquí demasiado retratada, sí, sí. La novia mía tiene... toneladas de guandul por hectárea. En 1974, se ofreció a los jóvenes del Valle una alternativa sencilla pero promisoria a la pobreza urbana. La Universidad Rural es un retoño de la Fundación para la Aplicación y la Enseñanza de las Ciencias, Fundaec. La universidad selecciona candidatos de la región y los prepara en 3 niveles: promotores, técnicos e ingenieros en bienestar rural. La universidad aspira a institucionalizar el proceso de desarrollo desde el interior de las mismas comunidades rurales. Van a Buenaventura, correcto, en Buenaventura. De comportamiento de mosca blanca y trips. En pos de esta meta, se prepara a los pobladores locales para que sirvan de puentes entre el mundo de la ciencia y la tecnología modernas y la tecnología tradicional del campesino. Yo creo que ustedes deben conocer más ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? La mayoría de universidades ofrece perspectivas para el avance personal. Esta las provee para toda la comunidad.
¿Qué debe hacer para hacer para...? Pero yo creo que eso es cuestión ya de... Pues, no sé, a mí se me ocurrió ya una... En sus primeros años, la universidad fue tildada de preparar filósofos del bienestar rural, pero esto hacía parte tanto del proceso motivacional como del trabajo práctico. Le lleves el alimento allá, le lleves los cerdos, ¿no es cierto? Y le dé eso, que vos le lleves todo y se lo colocas allá un beneficio directo. Con paciencia y buen trato. La universidad examina constantemente los resultados de su trabajo y aspira a que un día sus métodos y concepciones se integren a la corriente central de la educación en Colombia. La ciencia, ¿cierto? ¿Qué más podrías agregar sobre esto? Entre tanto, ha desarrollado sus propios pénsumes y textos y su propia metodología didáctica. Un indicador pequeño pero importante es que el Ministerio de Educación de Colombia ha reconocido el certificado de técnico que otorga la universidad como equivalente a un diploma de secundaria. Pero sí es, digamos, la yuca con el plátano, no... Se estimula a los estudiantes a ser socios de los campesinos y a compartir los costos y los beneficios de los proyectos que emprendan juntos. Siembra bien allá a la orilla, sí le hace efecto. Una vez egresados, los ingenieros utilizan su conocimiento y capacidad tanto para reconocer las oportunidades económicas en la comunidad, iniciando sus propios negocios, empleando a otros, como para transmitir sus habilidades. Por intermedio de Fundaec, Con pocos recursos propios, pero con la ayuda de los ingenieros de Fundaec, este hombre ha establecido con éxito un negocio de productos de cemento, indicador promisorio de lo que puede lograr el fresco enfoque que la universidad rural da a la educación. De Fundaec, que gracias a Dios a él fueron mis colaboradores para esto, entonces y presto pues, mucho servicio. Las altas sierras del Perú y Ecuador, cuna de la antigua civilización incaica. En el fondo de los valles donde está la mejor tierra, se siembra maíz. Las altiplanicies se destinan a pasturas. Entre las altiplanicies y el fondo de los valles se practica un intrincado sistema de agricultura tan extraordinario como cualquier ciencia moderna. Las familias trabajan pequeñas parcelas ubicadas en distintos puntos de la cuesta. En ellas, cada una siembra una mezcla de cultivos. Generaciones de prueba y error les han enseñado qué cultivos asociados conservan más la fertilidad del suelo y producen mejores resultados nutricionales. Granos, frutas, vegetales, tuberosas, más de 60 cultivos domesticados. La papa y el maíz han sido adaptados a muchas regiones del mundo. Otros, como la quinoa, rara vez se encuentran fuera de los Andes. Mirados despreciativamente como alimento indígena, muchos cultivos están en peligro de ser abandonados a medida que mueren los mayores. La región Cayambe de Ecuador es el centro de un estudio prudente y cuidadoso que sobre tecnología agrícola realiza el Centro Andino de Acción Social del Ecuador, conocido como CAA. Los colaboradores de este centro viven en el área y hablan tanto quechua como español. ¿A qué horas comenzó? ¿A qué horas comenzó la hora? Mayo, junio, Aún así, julio, ganarse la confianza de la agosto. población es un asunto que requiere tiempo. Agosto de estar. En agosto. Casi a los 4 meses. Los estudios del centro han mostrado que las haciendas de esta región han retenido su dominio histórico sobre las tierras más productivas. Su agricultura de monocultivo va desplazando el sistema andino tradicional.
En los años 60, muchas de las haciendas comenzaron a entrar en la producción lechera. Una firma internacional de alimentos infantiles les garantizaba el mercado de exportación. El centro ha encontrado que las presiones políticas de los años 60 y 70 para que las haciendas mejoraran la situación de sus campesinos han tenido con frecuencia un efecto contrario. Las haciendas simplemente otorgaron a los campesinos títulos de propiedad sobre terrenos pequeños y de inferior calidad en tierras baldías. Las parcelas se convirtieron en pequeñas islas dentro del mar de las haciendas, independientes, pero sin los recursos comunitarios para lograr la autosuficiencia. Muchas tierras, por tanto, han sido abandonadas. Sin cultivos ni manejo cuidadoso, el suelo de estas cuestas puede perderse para siempre. Para buscarle solución a estos problemas, el personal de campo de CAP comenzó un amplio estudio. ¿Cuántas personas son su familia? ¿Cuántas personas son aquí en la casa? Se necesitaba mayor comprensión sobre las relaciones sociales y económicas de la comunidad. También era importante entender el viejo sistema de cultivos que, al ojo desprevenido, puede parecer caótico. Aquí esta planta, nada más. No obstante, todo allí tiene un propósito: mejorar la fertilidad del suelo, repeler los insectos, servir como remedio. Actualmente se estimula al campesino para que experimente con nuevos métodos de cultivo en una escala reducida. Si el experimento fracasa, no perderá más de lo que puede arriesgar. Si tiene éxito, puede integrarlo a su sistema tradicional, como fue el caso 400 años atrás, cuando los españoles trajeron el trigo, el haba, la cebada. En el Valle del Mantaro, en Perú, otro grupo joven de antropólogos y agrónomos aplica un enfoque diferente. El grupo Talpul produce una revista sobre la vida y la tecnología andinas. Su nombre es Minca, que significa de manera cooperativa. La revista se ha convertido en una de las más populares del Perú rural. Estamos tratando de crear un movimiento popular de campesinos, de comunidades, para que defiendan su propia cultura, su propia tecnología, para que sean autónomos. Pero al mismo tiempo de incorporar la información que pueda ser útil para ellos mismos. Pues al principio comenzamos esta revista con una definición muy convencional de tecnología. Entendíamos la tecnología como una receta que tenía que ser dada a los campesinos. Así, por ejemplo, en este primer número, la primera página solamente tiene 5 diferentes recetas. Esto es imposible que alguien lo entienda. Tampoco entendieron los lectores de Minca las tiras cómicas con sus mensajes fragmentados y sus caricaturas de los campesinos. O los dibujos técnicos de una casa que difícilmente se parecía a las viviendas que ellos conocían. Los diseños que acentuaban las alcobas y los baños, más que las cocinas, les decían muy poco. ¿Dónde estaba la galería de las herramientas y los quehaceres domésticos? Los indios huancas de la región tienen, desde luego, su propia tradición para construir casas. La construcción con adobe, que ha pasado de generación en generación. Los huancas tienen también la vieja costumbre de contar historias grabándolas en los calabazos. Cuando los productores de Minca evaluaron sus primeros números y decidieron emplear el trabajo de los artistas locales, su capacidad de comunicación empezó a mejorar. Esta era una casa que podía entenderse con toda la gente que participaba en su construcción. Los dibujos no tienen que ser simples y realistas. Lo que tienen es que representar
las cosas significativas para los campesinos. Además, en lugar de utilizar los dibujos solamente como complemento de los textos, pues los podemos usar como una totalidad que puede ser leída. La profunda exploración de la tecnología andina que hace Minca reveló toda una variedad de herramientas para diversas labores y situaciones. Pero descubrió también entre las comunidades una falta impresionante de conocimiento mutuo sobre sus tecnologías. El oficio de fabricar la versátil chaca o arado de pie, tan popular antiguamente en todos los Andes, se estaba perdiendo rápidamente. Un artículo de Minca ayudó a revivir el interés en este arte. Y la reacción en ese momento, cuando la gente viene y le dice a uno, yo me acuerdo que mi abuelo acostumbraba a trabajar así, pero ahora que lo he leído me doy cuenta de lo importante que es. Gracias a Minca, el grupo Talpuy aprende cómo integrar lo antiguo con lo nuevo, sin perturbar los ritmos del trabajo, del arte o de la fiesta, que son pilares de la vida andina. ¿Dónde guarda la leña? En corredor. Cada grupo de investigación tiene métodos propios, pero su aspiración general y sus conceptos son similares. Se mueven entre la gente, no están detrás de un escritorio, en una oficina. No llegan con preconceptos a su trabajo. El campesino pobre es gente que ellos conocen, no estadísticas en un informe. ¿Qué nombres tienen estos papas? Ellos no están prometiendo soluciones prontas o avances impresionantes. Después de todos los problemas, llevan siglos. Por años, estos grupos trabajaron separadamente uno de otro, casi sin conocerse. Recientemente, se han vinculado mediante una red en la que comparten su información y sus experiencias. Ellos quieren invitar a otros a que se les unan.